En una cena dominical a finales de octubre, el padre de mi nuera agarró a mi nieta de 8 años por el cuello de su camisa locha. Lo levantó del suelo y lo azotó contra la pared del comedor con suficiente fuerza como para agrietar el muro. La madre de mi nuera sonrió y dijo: «Qué bueno, ese niño necesita aprender». Mi nieto lloró tan fuerte que no podía respirar. Me levanté, caminé hacia la cocina e hice una sola llamada telefónica. Pensaban que yo era solo un viejo cansado con artritis y una pequeña pensión. No tenían idea de frente a quién estaban sentados realmente. Antes de que te cuente qué pasó después, tómate un segundo para suscribirte a Venganza Kélida y déjame saber en los comentarios desde dónde estás escuchando esta noche. Los leo todos y cada uno. Tengo 68 años. Mi nombre no importa mucho para esta historia. Lo que importa es que pasé 31 años como contador forense federal para el Departamento de Justicia, investigando delitos de cuello blanco desde la oficina de campo en Monterrey, Nuevo León. Me jubilé en el 2022 con 2 menciones de honor del director del FBI y un tarjeta lleno de nombres que incluso 5 años después todavía contestan cuando llamo. Pero para mi hijo Tobias, para su esposa Marisol, y especialmente en la de ella, yo era solo el viejo silencioso de Santiago que compraba en el supermercado los martes y conducía un Buick de 14 años. No había visto a mi nieto Augusto en casi 5 meses cuando llegó la invitación. Era el 17 de octubre, un viernes, y yo estaba barriendo las hojas secas en el jardín delantero cuando mi teléfono vibró. El mensaje era de Marisol, mi nuera, no de Tobias. Cena familiar el domingo en nuestra casa. 4 de la tarde. Augusto ha estado preguntando por ti. Eso fue todo. Sin calidez, solo palabras funcionales, como si estuviera haciendo un pedido. Lo leí 3 veces, de pie bajo el frío, con mi escoba de jardín en la mano. Augusto había estado preguntando por mí. Sentí una opresión en el pecho que no me había permitido sentir en meses. El niño era el único nieto que tenía. Su cumpleaños en agosto había pasado y no me habían invitado. Le había mandado por correo una tarjeta con 2 billetes nuevos de 500 pesos adentro y un dibujo hecho a mano de un bote de pesca, porque la última vez que lo vi, allá por mayo, me había dicho que quería aprender a pescar como los niños de sus libros de cuentos. La tarjeta regresó 2 semanas después con un sello de devolver al remitente, escrito con la letra de Marisol. Nunca se lo dije a Tobias. Hay cosas que uno se tiene que tragar. Le respondí: «Ahí estaré». ¿Llevó algo? Ella no respondió. El domingo llegó con un cielo gris y frío del norte, de esos donde el aire huele a humo de leña y parece que siempre está a punto de llover, pero nunca llueve. Conduje los 40 minutos hasta su casa en San Pedro. Vivían en uno de esos nuevos fraccionamientos del lado oeste, todo con acabados beige y cocheras para 3 autos. Pagado, yo lo sabía, por el padre de Marisol, un hombre llamado Quintín Vélez. Vélez era dueño de una cadena de concesionarias de autos de lujo en todo el estado, 3 sucursales. Le gustaba que todo el mundo supiera de las 3. Estacioné mi Buick junto a la banqueta, porque la entrada de su casa ya estaba llena. Estaba el BMW de Marisol, el viejo Subaru de Tobias, la Range Rover de Quintín y el Mercedes blanco de Pedra, la esposa de Quintín. Me quedé sentado en mi auto un minuto, mirando todos esos vehículos limpios y caros y mi sedán café empolvado. Y casi me río, porque hace 30 años ayudé a meter a un hombre en una prisión federal por power. Autos exactamente como los de Quintín, con dinero que había desviado de un fondo de pensiones. El mundo tiene un sentido del humor muy extraño a veces. Marisol abrió la puerta con un delantal puesto sobre un suéter de cachemira. Me dio una sonrisa que no le llegó a los ojos. «Ah, llegaste temprano». «Llegué 4 minutos temprano». «Puedo esperar en el auto», dije. No, pasa y quítate los zapatos». La casa olía a romero y a dinero. Caminé en calcetines hacia la sala y vi a Augusto sentado en la alfombra con un libro para colorear. En el momento en que levantó la vista y me vio, toda su cara cambió. Soltó el crayón, corrió por la habitación y me rodeó las piernas con sus brazos. «Abuelo, viniste». Me arrodillé, con las rodillas tronándome como cohetes, y lo abracé fuerte. Olía a champú de manzana, a cera de crayón y a niño pequeño. Estaba más delgado de lo que recordaba.
tenía el cabello más largo. Había un pequeño moretón en su antebrazo, ya amarillento en los bordes, de esos que tienen 1 o 2 semanas. Claro que vin, campeón, claro que vin. Tobías apareció en el marco de la cocina. Mi hijo tenía 36 años, alto y delgado. But he stood like a man who was always apologizing for taking up space. Pero se paraba como un hombre que siempre estuviera pidiendo disculpas por ocupar espacio. Sus hombros tenían una curvatura ahora que no estaba allí hace 2 años. Me saludó levemente con la mano. Hola, papá. Hola, hijo. Eso fue todo lo que pudimos decir antes de que Quintín Vélez entrara a la habitación. Era un hombre grande, de 1,90 m, de pecho ancho, con un espeso bigote plateado y la cara permanentemente roja, ya fuera por el alcohol, el orgullo o ambos. Sostenía un vaso de Bourbon a las 3 de la tarde. Su esposa Petra lo seguía, una mujer pequeña y afilada, con un cabello rubio tan rígido que parecía casco y un cadernleches de perlas entre sus dedos como un rosario de puros juicios. Vaya, vaya, dijo Quintín, mirándome de arriba abajo. Miren quién decidió aparecer. Tobías, sírvele un trago a tu padre. Parece que le hace falta uno. Estoy bien, gracias, dije. Quintín se sentó en el sillón, el buen sillón, el que Tobías había comprado cuando él y Marisol se mudaron por primera vez. ¿Por fin te jubilaste? ¿Qué era lo tuyo otra vez? ¿Algún tipo de trabajo de oficina para el gobierno? Contabilidad, dije. Contabilidad. Arrastró la palabra como si le supiera raro. Cuenta chiles, arrastra lápices. Pero bueno, alguien tiene que hacerlo. Le guiñó un ojo a Petra. Yo, en cambio, construí algo. 3 sucursales, 42 empleados. ¿Alguna vez te has preguntado qué habría sido de ti si realmente construyeras algo? Tobías. Tobías se quedó mirando la alfombra. La cena ya casi está lista, gritó Marisol desde la cocina con tono alegre, como si no pasara nada. Nos sentamos a la mesa de comedor. Pusieron a Augusto entre su madre y su abuela Petra. A mí me pusieron en el extremo, el asiento más cercano a la puerta. Quintín se sentó en la cabecera. Tobías estaba a mi izquierda. Marisol trajo pollo asado, puré de papas y ejotes con almendras. Parecía una foto de revista. A mí me supo a aserrín. Pero mastiqué, tragué y dije todo lo que socialmente correspondía. Tobías, ¿cómo va lo del almacén?, preguntó Quintín. Mi hijo trabajaba en logística para una distribuidora regional. Era un trabajo de planta, con buen sueldo y todas las prestaciones de ley. Llevaba 9 años ahí. Va bien, Quintín. Bien, bien. Quintín clavó el tenedor en un trozo de pollo. ¿Sabes? Le sigo diciendo a Marisol que tu esposo podría estar ganando 3 veces más de lo que gana ahora si tan solo viniera a trabajar conmigo. Ventas, cerrar tratos, dinero de verdad. No soy muy de ventas, dijo Tobías en voz baja. No eres un hombre todavía, eso es lo que no eres. Quintín se rió de su propio chiste. Petra también se rió. Marisol miró su plato y sonrió. Yo seguí comiendo. ¿Sabes cuál es tu problema, hijo?, dijo Quintín. Tu padre te crió muy blando, sin ofender. Pero míralo, sentado ahí como un ratón de iglesia. Probablemente nunca ha levantado la voz en su vida. Así es como terminas con un hijo que no sabe cerrar un trato. Quintín, dijo Petra suavemente, sé amable, pero estaba sonriendo. Corté mi pollo, mastiqué, observé. Augusto estaba columpiando los pies debajo de la mesa, como suelen hacer los niños pequeños. Golpeó la pata de la mesa y el vaso de Bourbon de Quintín se tambaleó. Una gota, solo una gota, se desbordó del borde y cayó sobre el mantel blanco. La cara de Quintín cambió. ¿Qué te he dicho sobre mover los pies? Augusto se quedó helado. Perdón, abuelo Quintín, perdón. El perdón no arregla nada. Ven acá. Quintín, dijo Tobías, y había algo en su voz, una pequeña grieta de resistencia. No fue su intención, le estoy hablando a mi nieto. Ven acá, Augusto. Augusto miró a su madre. Marisol miró su plato. Él se deslizó de su silla y rodeó la mesa. Ya tenía los hombros encogidos hasta las orejas. He visto a hombres adultos caminar de esa manera al entrar a las salas de interrogatorio. Un niño de 8 años no debería saber caminar así. Lo que pasó después tomó tal vez 4 segundos. Quintín agarró a Augusto por el cuello de su pequeño suéter azul. Se puso de pie y levantó al niño por completo del suelo. Los pies de Augusto pataleaban en el aire,
y luego Quintín dio 2 pasos y lo azotó contra la pared del comedor. Hubo un golpe seco, luego un crujido, y después un pequeño sonido agudo que salió de Augusto, como un globo perdiendo aire. No se patea en la mesa, dijo Quintín. No se patea en la mesa. Lo soltó. Augusto se deslizó por la pared, se desplomó en el suelo y empezó a llorar. Ese llanto profundo en el que un niño no puede recuperar el aliento, donde todo su cuerpo tiembla. Petra, desde su silla, cortó tranquilamente otro trozo de pollo. Qué bueno, necesita aprender. Dejas que ese niño haga lo que quiera, Marisol. Marisol dijo, lo sé, mamá, lo sé. Gracias, papi. Tobías estaba a medio levantar de su silla, con la cara pálida y las manos temblorosas. Miró a su esposa. Miró al padre de ella. Miró al suelo donde yacía su hijo y luego, que Dios me perdone, se volvió a sentar. Se volvió a sentar y tomó su tenedor. He revivido ese momento 1000 veces. No culpo a mi hijo. He llegado a comprender lo que años en esa casa le habían hecho, pero en ese momento lo único que me mantenía en mi silla era darme cuenta de que si me movía mal, si decía la palabra equivocada, Augusto lo pagaría más tarde cuando yo no estuviera. Así que dejé mi tenedor, doblé mi servilleta, me puse de pie y dije con mucha calma, disculpen, necesito usar el baño. Quintín me despidió con un gesto de la mano. Se estaba volviendo a sentar, acomodándose en su silla como un rey después de una coronación. Al fondo del pasillo a la izquierda, viejo. Trata de no caerte adentro. Caminé por el pasillo. Entré al baño. Cerré la puerta con seguro. Me senté en el borde de la tina. Saqué mi teléfono y llamé a un número que no había marcado en 3 años. Agencia Estatal de Investigaciones, Delitos Graves. Habla el teniente Brockhurst. Vance. Soy yo. Hubo una pausa de medio segundo, y luego su voz cambió por completo. ¿Jefe? ¿Es usted? Necesito una patrulla en el 47 de la calle Fresno, en San Pedro. Soy testigo de la agresión grave contra un menor. El niño tiene aproximadamente 8 años. El agresor es un hombre de 1,90 m, unos 100 kilos, intoxicado. El niño fue arrojado contra una pared con suficiente fuerza como para dañar el muro. Sigue en el suelo. La madre y la abuela están presentes y una de ellas acaba de agradecerle al agresor. Estoy dentro de la casa. Yo no corro peligro, pero el niño necesita una evaluación médica. Santo Dios, vamos en camino. Deme la dirección otra vez. Se la di. Jefe, está grabando. Solo audio desde que entré al baño, pero tengo una línea de visión despejada hacia el comedor desde la esquina del pasillo. Grabaré video de lo demás. Manténgase en la línea todo lo que pueda. Tiempo estimado de llegada, 6 minutos. Vance, una cosa más. El abuelo en este escenario se llama Quintín Vélez. Es el dueño del grupo automotriz Vélez. Quiero una llamada de cortesía al director de la policía de San Pedro y a la fiscal adjunta Holgen Beck si está localizable. Esto se va a poner ruidoso. Ya estoy en eso, señor. Colgué. Me eché agua en la cara. Me miré en el espejo, un viejo de cabello gris y ralo, con ojos cansados, y pensé, lo siento, Augusto. Lamento mucho haber dejado que las cosas llegaran tan lejos. Luego abrí la cámara de mi teléfono, comencé a grabar video y caminé de regreso al comedor con el teléfono sostenido, con naturalidad a la altura de mi cadera. Augusto estaba de nuevo en su silla. Tenía los ojos rojos e hinchados y comía jotes uno por uno, de manera mecánica. Como lo haces cuando aprendes que terminarte el plato es el precio para que te dejen en paz. Había una marca roja en un lado de su cara y su suéter estaba estirado del cuello. Todo salió bien allá adentro, dijo Quintín y se rió. Todo bien, dije. Me senté. Tomé mi tenedor. Comencé a grabar. Entonces, Tobías, dijo Quintín, reclinándose en su silla. Como te decía, ventas, dinero de verdad. Cuéntale, Marisol. Tobías, mi suegro te está ofreciendo una oportunidad real. Deberías estar agradecido. ¿Y qué hay del hockey de Augusto? Pensé que lo íbamos a inscribir. El hockey es caro, Tobías, dijo Marisol. Tal vez si aceptaras la oferta de mi papá, yo metería al niño a fútbol americano, dijo Quintín. El hockey es para niños ricos y canadienses. El fútbol americano lo va a hacer fuerte. Dios sabe que alguien tiene que hacerlo. Si crías a un niño demasiado blando, termina como su viejo. Señaló a Tobías con su tenedor. Sin ofender, hijo, mantuve la cámara angulada. Seguí comiendo. ¿Tú qué opinas, abuelo?
dijo Marisol de repente, girándose hacia mí con esa sonrisa brillante pero muerta. Sobre el fútbol para Augusto. Mastiqué despacio, tragué, tomé un sorbo de agua. Creo, dije con cuidado, que lo que sea que Augusto quiera jugar, debería jugarlo. Es un niño inteligente. Lo inteligente no paga las cuentas, dijo Quintín. Lo rudo sí. Lo rudo cierra tratos. ¿Verdad, Petra? Así es, cariño. Sonó el timbre de la puerta. Marisol frunció el ceño. ¿Quién podrá ser? No esperamos a nadie. Probablemente algún testigo de Jehová, dijo Quintín. Diles que se vayan. Ella se levantó, alisándose el delantal. Escuché abrirse la puerta principal. Escuché respiración entrecortada. Escuché la voz de un hombre decir: Señora, somos de la Agencia Estatal de Investigaciones. Recibimos un reporte sobre un menor lesionado en esta residencia. Necesitamos pasar. No hay ningún menor lesionado aquí. Esta es una escena familiar. Señora, por favor, hágase a un lado. Dos oficiales estatales cruzaron el pasillo principal. Detrás de ellos venía el teniente Vance Brockhurst, de 55 años, con canas en las sienes. Él habría sido un joven agente en la Fiscalía de Monterrey hace 26 años, cuando lo ayudé a armar su primer gran caso de fraude financiero. Detrás de él venía un oficial de la Policía de San Pedro y un paramédico con un maletín. Quintín se levantó a medias. ¿Qué demonios es esto? Vance entró al comedor. Sus ojos recorrieron a todos. Se detuvieron en Augusto. Su rostro se endureció. Hola, hijo, dijo suavemente arrodillándose. Soy Vance. Soy oficial de policía. Voy a dejar que mi amigo aquí te revise un poco. ¿Está bien? Solo para asegurarnos de que estés bien. El paramédico se agachó. Augusto miró a su madre. Su madre por primera vez parecía asustada. Esto es acoso, dijo Quintín, con voz atronadora. Esta es propiedad privada. No pueden entrar así como así. Voy a hacer que les quiten la placa. Señor, por favor, siéntese, dijo el oficial de San Pedro. ¿Saben quién soy yo? Vance se enderezó, miró a Quintín, luego me miró a mí. Hubo un levísimo asentimiento entre nosotros, y vi que su rostro registraba algo más profundo que el simple reconocimiento. Era algo cercano al alivio. El tipo de mirada que un oficial menor le da a un superior cuando llega a la caballería. Él alguna vez había sido el novato. Señor Vélez, dijo Vance con calma, estamos aquí en respuesta a la llamada de un testigo en esta casa, que reportó una agresión grave contra un menor. Le pido que permanezca sentado. ¿Testigo? ¿Qué testigo? Vance se volvió hacia mí. Señor, ¿puede confirmar lo que reportó por teléfono? Dejé mi tenedor. Me limpié la boca con la servilleta. Miré a Quintín Vélez al otro lado de la mesa. Mi nombre es Rogelio Cofer, dije. Soy el abuelo paterno de Augusto. Hace aproximadamente 22 minutos, en este comedor, presencié personalmente cómo el señor Vélez agarró al niño por el cuello de la camisa, lo levantó del suelo y lo arrojó contra esa pared. Señalé. Había una pequeña abolladura y una fisura visible en el yeso del muro. El niño no pudo respirar normalmente durante aproximadamente 40 segundos después del golpe. La señora Vélez aprobó verbalmente la acción. Mi nuera le dio las gracias a su padre. El niño presenta marcas visibles consistentes con el impacto. Y tengo una grabación de video del contexto verbal que siguió. El rostro de Quintín había pasado del rojo al morado, y luego a un gris pálido y ceroso. ¿Tú llamaste a la policía en mi cena? Estaba en la cena de su hija, señor, dijo Vance, y no es decisión suya. ¿Y quién demonios se cree que es para entrar aquí y tomar su palabra por encima de la mía? Mi palabra contra la de este viejo arrastralápices arrugado. La mandíbula de Vance se tensó. Señor Vélez, dijo, este hombre es Rogelio Cofer. Trabajó 31 años como contador forense principal en el Departamento de Justicia. Testificó en más de 200 casos federales. Él ayudó a entrenarme cuando yo tenía 26 años. Cuando él me llama y me dice lo que acaba de ver, le creo antes de que termine la primera frase. La habitación se quedó en completo silencio. Marisol me miraba como si nunca me hubiera visto en su vida. Petra había dejado de tocarse las perlas. Tobías me miraba con la boca entreabierta, y vi algo en sus ojos que no había visto en muchísimo tiempo. Parecía un niño que acababa de despertar. El paramédico se levantó al lado de Augusto. Señor, me gustaría llevar a este pequeño a urgencias para hacerle unas radiografías.
Tiene sensibilidad a lo largo de la columna vertebral superior y sus pupilas están ligeramente desiguales. Podría no ser nada o podría ser algo. Él está bien, espetó Marisol. No lo toquen, no necesita un hospital. Señora, dijo Vance, con todo respeto, esa decisión no le corresponde solo a usted en este momento. El padre también está presente. Tobias levantó la vista. Tenía las manos sobre la mesa, con las palmas planas, como si estuviera sosteniéndose en medio de un terremoto. Se puso de pie lentamente. Llévenselo, dijo. Su voz era ronca. Lleven a mi hijo al hospital. Yo iré con él. La voz de Marisol se quebró. No te atrevas, te reíste, Marisol. ¿Qué? Cuando tu padre azotó a nuestro hijo contra la pared, le diste las gracias a tu padre. Tobias, llévenlo al hospital, le dijo Tobias al paramédico. Yo voy con ustedes. El paramédico tomó a Augusto, le envolvió los hombros con una pequeña manta térmica y lo sacó de la casa. Al pasar a mi lado, Augusto estiró la mano y me tocó. Abuelo, susurró, ¿vas a venir? Estaré justo detrás de ti, campeón, te lo prometo. Quintín Vélez fue arrestado en el comedor de su hija a las 5:37 de la tarde de un domingo de octubre. Fue acusado de violencia familiar equiparada y lesiones dolosas contra un menor, un delito grave. Lo esposaron ahí mismo en la mesa. Todavía llevaba la servilleta metida en el cuello de la camisa. Pedro no fue arrestada esa noche, pero recibió una severa advertencia sobre la omisión de cuidado y las leyes de protección al menor, y le informaron que recibiría una visita del DIF. Marisol se quedó sentada a la mesa del comedor después de que se fueron y lloró. Lloró con mucha fuerza. No me quedé a consolarla. Conduje hasta el hospital civil y me senté en la sala de espera junto a mi hijo. Augusto tenía una fisura en la vértebra C2. Una fractura cervical alta, el tipo de lesión que con un ángulo diferente o con una fracción más de fuerza deja a un niño de 8 años en silla de ruedas para siempre. O algo peor. Cuando el médico nos lo dijo, Tobias hundió la cabeza entre las manos y emitió un sonido que yo nunca le había escuchado hacer a un hombre adulto. Le pasé el brazo por los hombros a mi hijo. Estaba temblando. Papá, dijo entre sus manos. Papá. Me quedé ahí sentado. Lo sé, hijo, le dije. Solo me quedé ahí. Tobias, escúchame. Lo sacaste de ahí esta noche. Eso es lo que importa ahora. Lo sacaste de ahí esta noche. Eso es lo único que importa ahora. Lo salvaste. Lloró durante mucho tiempo, tal vez 40 minutos. Solo lo sostuve, a mi hijo ya grande. 36 años llorando como un niño. Cuando finalmente pudo hablar, dijo, Papá, ¿quién eres tú? Me recliné en la silla de plástico del hospital. Pensé en cómo responder. La luz fluorescente zumbaba en el techo. La máquina expendedora en la esquina emitía un zumbido sordo. Soy tu padre, dije. Eso es lo que soy. Todo lo demás es solo un trabajo que solía tener. Pero el teniente Brockhurst dijo que tú lo ayudaste a entrenarse. Eso es verdad. Dijo que investigabas delitos de cuello blanco para el Departamento de Justicia. Eso también es verdad. Me jubilé hace 3 años. Nunca te lo dije porque no quería que me presentaras en las fiestas como tu papá, el agente federal. Yo quería ser tu papá, el tipo aburrido de Buick Café. Se rió entonces, una risa húmeda y rota. No eres aburrido. Soy bastante aburrido, hijo. ¿Por qué no me lo dijiste cuando Quintín empezó a meterse contigo? Cuando te llamó arrastralápices, pudiste haberlo callado en 5 segundos. Pensé en cómo responder a eso también. Porque Tobias, la gente te muestra exactamente quién es cuando cree que tú no importas. Quintín me ha estado mostrando quién es durante 3 años, y cada vez que lo hacía yo lo iba archivando. Iba armando un registro. Estaba esperando. ¿Esperando qué? Esta noche, supongo. Solo que no sabía qué sería esta noche. Se quedó callado un momento. Papá, tengo que preguntarte algo. Lo que sea. Marisol. Lo que dijo. Ese gracias, papi. No puedo dejar de escucharlo en mi cabeza. Lo sé. ¿Qué hago? Respiré hondo. Hijo, eso no me corresponde a mí decidirlo, pero te diré esto. El Estado va a presentar cargos penales contra Quintín. El DIF va a abrir un expediente de investigación. A ti y a Marisol los van a vigilar muy de cerca. Tienes que decidir ahora mismo de qué lado estás. ¿Del de ella o del de ese niño? Porque no puedes estar en ambos. No, respondió de inmediato.
Estaba mirando la puerta del área de pediatría. Del de él, dijo finalmente. De su lado. Siempre de su lado. De ahora en adelante. Entonces, por ahí empezamos. A la mañana siguiente, llamé a una abogada llamada Ofelia Ruelas. Ofelia había sido subprocuradora en la Fiscalía General de la República en Monterrey. Se había jubilado el mismo año que yo, y se había dedicado a la práctica privada de derecho familiar, porque, según sus palabras, ya terminé con los cárteles. Ahora solo quiero arruinarles los juicios de custodia a las malas personas. Ofelia medía 1,50 m, pesaba apenas 45 kilos, y era la litigante más aterradora que jamás hubiera visto en un tribunal. Rogelio, me dijo cuando le conté la historia, me voy a comer a esa mujer en el desayuno. Tráeme el expediente del caso para el miércoles. Luego llamé a un viejo colega llamado Bernardo Solís, que había pasado 20 años auditando concesionarias de autos para la Unidad de Inteligencia Financiera. Bernardo, ¿qué tan ocupado estás? Para ti nunca. ¿Qué tienes? Grupo Automotriz Vélez, 3 sucursales. El dueño se llama Quintín Vélez. Quiero saber si sus libros contables están limpios. Hubo una larga pausa. Rogelio, ¿estamos haciendo lo que creo que estamos haciendo? Bernardo, no te estoy pidiendo que hagas nada ilegal. Te pregunto, como ciudadano particular al que conozco desde hace 28 años, si por casualidad sabes si cierto negocio tiene alguna irregularidad que tú, en tu criterio profesional, consideres que podría ser de interés público. Se río, no has perdido el toque. Dame 4 días. Tómate 5. No tengo prisa. No tenía prisa, porque sabía por mis 31 años en este trabajo que hombres como Quintín Vélez no manejan negocios limpios. Los hombres que arrojan con total desprecio a sus nietos con enfermedades no pagan sus impuestos correctamente. Los hombres que tratan así a la gente los domingos por la tarde no presentan declaraciones trimestrales honestas. Ser un abusivo tiene un precio, y el SAT tarde o temprano viene a cobrar la factura. 3 días después, Augusto regresó a casa del hospital usando un collarín blando. Iba a estar bien. La fisura era estable. No requería cirugía. 6 semanas con el soporte y luego terapia física. Llegó a mi casa en Santiago, porque ahí era donde se estaba quedando Tobías ahora. Marisol se había negado a dejar la casa de San Pedro. También se había negado a visitar a su hijo en el hospital. Había contratado a un abogado de renombre llamado Hollander, que ya estaba presentando recursos alegando alienación parental. Hollander no sabía todavía que estaba a punto de enfrentarse a Ofelia Ruelas. La primera semana, Augusto casi no habló. Se sentaba en mi sillón con mi viejo Golden Retriever, Bizcocho, y se quedaba mirando las caricaturas sin reírse. Se sobresaltaba con los ruidos fuertes. Tenía pesadillas todas las noches y se pasaba a la cama de Tobías a las 3 de la mañana. Le compré una caña de pescar, una de verdad, y la puse en la esquina de la sala donde pudiera verla. Le dije que en cuanto el médico le diera permiso, iríamos a la cabaña de mi hermano en la sierra para pescar una trucha. La primera vez que volví a ver sonreír a Augusto fue la noche en que me preguntó: Abuelo, ¿de verdad eras como un espía? No, campeón, no era un espía, era contador. Pero mi papá dijo que metías a los malos a la cárcel. Ayudaba a veces. Había mucha gente que ayudaba. Yo solo miraba números. Los números son aburridos. Los números son muy aburridos, Augusto. Por eso los malos piensan que nadie los está mirando. Se quedó pensando en eso hace un momento. Luego dijo muy serio: creo que quiero ser contador. Me reí tanto que lloré. 2 semanas después, Bernardo Solís me llamó de vuelta. Rogelio, siéntate. Estoy sentado. Grupo Automotriz Vélez ha estado operando un esquema de fraude de títulos en sus 3 concesionarias durante al menos 6 años. Compran autos de pérdida total y rescatados por inundaciones en otros estados. Blanquean los títulos a través de una empresa fantasma registrada en Delaware y los revenden como autos usados en perfecto estado. Cuento al menos 1.4 millones de dólares en ingresos no declarados, probable fraude electrónico y, casi con certeza, fraude postal debido al papeleo de financiamiento. También hay un patrón de depósitos estructurados en efectivo que grita violaciones a las leyes de prevención de lavado de dinero. Bernardo, eso es hermoso. Hay más. El agente registrado de la empresa fantasma es Petra Vélez.
La esposa. Está por todo el papeleo. No es solo cómplice, Rogelio. Es coautora intelectual. Respiré lentamente. Bernardo, creo que un ciudadano preocupado, tal vez uno anónimo, podría querer presentar una denuncia formal ante la Procuraduría Fiscal y tal vez una queja paralela ante la Secretaría de Movilidad y, posiblemente, solo posiblemente, dar un aviso a un amigo en la Fiscalía del Estado para la protección al consumidor. Rogelio, eres un viejo magnífico y astuto. Bernardo, solo soy un viejo con una pensión. Claro, tendré los paquetes de documentación listos para el viernes. Colgué. Me senté en el porche trasero bajo el frío aire de noviembre. Bizcocho se acercó y puso su cabeza sobre mi rodilla. Adentro podía escuchar a Augusto riéndose de algo en la televisión. Tobías estaba al teléfono con Ofelia discutiendo una solicitud de custodia temporal de emergencia. Quiero que entiendas algo. Yo no estaba feliz ese día, no sentía regocijo. No lo estaba disfrutando. Nunca he disfrutado esta parte del trabajo. Lo que sentía era una especie de certeza fría y asentada. La misma sensación que tienes cuando finalmente reparas una gotera en el techo que te ha estado molestando durante meses. No lo celebras, simplemente dejas de escuchar el goteo. El caso penal contra Quintín avanzó rápido porque la evidencia era abrumadora. El video de mi teléfono, los expedientes médicos, el muro agrietado fotografiado por los oficiales, la entrevista video de Augusto con un especialista forense infantil. El abogado de Quintín, un defensor carísimo de Monterrey, intentó negociar un acuerdo de culpabilidad. La fiscalía se negó, querían un juicio, querían una condena pública. Mientras tanto, 6 semanas después de aquella cena, Quintín Vélez recibió una carta certificada de las autoridades fiscales federales informándole que el Grupo Automotriz Vélez era objeto de una investigación penal por evasión de impuestos. 3 días después de eso, recibió una segunda carta de la Secretaría, Movilidad y Transporte suspendiendo las licencias de funcionamiento de las 3 sucursales en lo que se realizaba la auditoría. 2 días después, el banco le retiró el financiamiento de inventario porque la suspensión de licencias anulaba las condiciones del crédito. En el lapso de una semana, Quintín Vélez pasó de ser un hombre libre bajo fianza esperando juicio a ser un hombre cuyo imperio comercial completo estaba congelado, con sus cuentas bancarias bajo la lupa y su esposa bajo una investigación penal independiente. Él no entendía qué estaba pasando. Su abogado tampoco lo entendía. Quintín llamó a Tobías en un momento dado, gritando que «Tu maldito padre me hizo esto», y Tobías dijo en voz baja «No creo que él haya hecho nada, Quintín. Creo que te lo hiciste tú mismo», y colgó. Marisol solicitó el divorcio a principios de diciembre, o más bien presentó los papeles como una maniobra táctica, esperando que Tobías se doblegara. Su abogado Hollander esperaba un divorcio de mutuo acuerdo, tranquilo, en el que Marisol se quedaría con la casa y la custodia total. En su lugar se topó con Ofelia Relas. Ella presentó una contrademanda esa misma tarde, con 37 pruebas adjuntas, incluidos los registros médicos, el informe policial, las conclusiones preliminares del DIF y 3 declaraciones juradas de vecinos que describían incidentes anteriores de gritos y portazos en la casa de San Pedro. Para Navidad, Tobías ya tenía la custodia temporal de emergencia. Para febrero obtuvo la custodia total con visitas supervisadas únicamente para Marisol, y eso solo después de que ella completara un programa de asesoramiento sobre violencia familiar ordenado por el juez. Ella no lo completó. Marisol resultó ser, no sabía lo que era ser la persona indefensa en la habitación. El juicio penal contra Quintín Vélez comenzó el 9 de marzo. Tobías no asistió. Se quedó en casa con Augusto. Yo asistí todos los días. Me senté en la tercera fila detrás de la mesa de los fiscales, con un traje azul impecable que compré específicamente para la ocasión. Quintín me vio el primer día y desvió la mirada. No volvió a mirarme. Petra había aceptado un acuerdo por separado por los cargos financieros a cambio de su testimonio en el caso de agresión. Declaró bajo juramento que su esposo había estado bebiendo mucho ese día, que tenía un historial de lo que ella llamó un estilo de disciplina exuberante con su nieto, y que ella había tenido miedo de intervenir. Su rostro en el estrado era una máscara de arrepentimiento bien ensayado.
Estaba mintiendo sobre el miedo, por supuesto, pero eso no importaba. El video hizo el resto. El jurado deliberó durante 2 horas y 11 minutos, culpable de todos los cargos. La jueza, una mujer severa llamada Maribel Yáñez, sentenció a Quintín Vélez a 5 años de prisión estatal, con un mínimo obligatorio de 3 años antes de poder solicitar la libertad condicional. Dio un discurso desde el estrado que recordaré por el resto de mi vida. Dijo: Señor Vélez, este tribunal ha presidido muchos casos. Algunos involucran a adultos que se hacen daño mutuamente en momentos de conflicto. Esas son tragedias. Este caso es algo diferente. Este caso no involucra a un hombre adulto de 3 veces el tamaño y 10 veces la fuerza de un niño si fuera de 8 años, levantando a ese niño como suficiente si un objeto y arrojándolo contra una pared con suficiente fuerza como para fracturarle el cuello, para luego sentarse a terminar su cena. Este tribunal encuentra su conducta no solo criminal, sino despreciable. La sentencia máxima es, a mi parecer, insuficiente, pero es lo que la ley establece. Quintín fue sentenciado. Se lo llevaron esposado. No me miró, no miró a nadie. En el pasillo, después de la audiencia, la fiscal Corina Hollenbeck me estrechó la mano. Tenía unos 45 años, era pequeña y de mirada afilada, y había llevado el caso personalmente. Señor Cover, dijo, fue un honor. El honor fue mío, licenciada. Usted hizo el trabajo pesado, señor. Nosotros solo se lo presentamos al jurado. Regresé a casa. Esa noche y Augusto me estaba esperando en el porche delantero con bizcocho. Por fin le habían quitado el collarín cervical 2 semanas antes. Corrió hacia la entrada en cuanto bajé del auto. Abuelo, ¿qué pasó? Lo cargué en brazos. Mi espalda protestó, mis rodillas tronaron. No me importó. Se va a ir por mucho tiempo, campeón. No va a lastimar a nadie en mucho tiempo. Para siempre. Lo suficiente. Lo suficiente como para que cuando salga ya seas tan alto que no se atreverá. Se quedó pensando en eso. Abuelo, ¿ya vamos a ir a pescar? Sí, campeón. Ahora sí nos vamos a pescar. Fuimos a pescar el fin de semana siguiente en la cabaña de mi hermano allá en la presa. Augusto atrapó una trucha de 35 centímetros, el pez más grande de su corta vida. Lo sostuvo en alto para la foto, y su sonrisa le abarcaba toda la cara. Para entonces ya le faltaba uno de los dientes de enfrente. Tengo esa foto enmarcada en mi chimenea hasta el día de hoy. En la primavera, Marisol intentó volver. Se apareció en mi casa sin avisar un sábado de mayo. Estaba más delgada. Tenía el cabello diferente. Había estado, me enteré después, en una especie de programa de rehabilitación que su madre le había pagado. Rogelio, dijo en mi porche delantero, ¿puedo pasar? No, dije, por favor, no. Solo quiero disculparme. ¿Con Tobías? ¿Con Augusto, Marisol? Ellos no están aquí, se fueron a un partido de fútbol. ¿Entonces puedo disculparme contigo? La miré fijamente durante un largo momento. Pensé en la tarjeta de pesca que le había dibujado a Augusto para su cumpleaños. Pensé en ella escribiendo devolver al remitente en el sobre. Pensé en ella diciendo gracias, papi. Puedes decir lo que viniste a decir, le dije. Te escucharé. No prometo nada más allá de eso. Entonces lloró. Me dijo que lo sentía mucho. Me contó que había crecido con miedo a su padre y que había pasado toda su vida adulta tratando de complacerlo porque no sabía ser de otra manera. Me confesó que había sentido tantos celos de cómo Tobías amaba a su padre silencioso, poco impresionante, que conducía un Buick Café, que había tenido la necesidad de hacer sentir pequeño a Tobías. Porque si Tobías era pequeño, entonces su propio padre era grande, y lo grande era el único tipo de amor que ella entendía. La escuché, no la interrumpí. Cuando terminó se quedó allí esperando que yo dijera algo. Le dije, Marisol, aprecio que hayas venido. Creo que incluso lo dices en serio, pero no tienes derecho a mi perdón, ni tienes derecho a mi hijo, y definitivamente no tienes ningún derecho sobre Augusto. Si quieres tener una relación con ese niño, te lo vas a tener que ganar de la manera en que el tribunal lo estableció. Paso a paso, visita supervisada tras visita supervisada, con terapia y con tiempo. No puedes regresar solo pidiendo disculpas. Tienes que recorrer el camino de vuelta, y ese camino toma años y tal vez ni siquiera funcione. Ella asintió, limpiándose la cara. ¿Le dirás a Tobías que vine? Se lo diré. ¿Le dirás que lo lamento?
Le diré que eso dijiste. Se dio la vuelta para irse. Al final de los escalones del porche se detuvo. Rogelio, tú lo hiciste. Lo del SAT, el negocio de mi padre. La miré. Marisol, tu padre cometió fraude durante años. Las autoridades federales se dieron cuenta. Eso no tiene nada que ver conmigo. Me miró fijamente durante un largo momento. Luego, asintió despacio y caminó de regreso a su auto. Nunca le dije la verdad. Pero a ti te lo voy a decir. Hice 2 llamadas telefónicas. Eso fue todo. Hice 2 llamadas a 2 viejos amigos. Les conté lo que yo mismo había visto. Y les pregunté qué, según su criterio profesional, pensaban que debería ser un ciudadano preocupado. Todo lo que pasó después de eso fue simplemente el sistema funcionando exactamente de la manera en que está diseñado para funcionar. Quintín Vélez se destruyó a sí mismo. Yo solo me aseguré de que las personas adecuadas estuvieran mirando. Esa es la diferencia entre la venganza y la justicia. La venganza es una satisfacción privada. La justicia es una rendición de cuentas pública. La venganza requiere que te ensucies las manos. La justicia solo requiere que no desvíes la mirada. Tengo 68 años. He tenido esta casa en Santiago durante 31 años. Conduzco un Buick de 14 años. Compro en el supermercado los martes. Mi nieto vive conmigo y con su padre la mayoría de los fines de semana ahora, porque la escuela está más cerca del departamento de Tobías. Pero a Augusto le gusta mi gran jardín. Estar con bizcocho y meterse al taller en el sótano donde le estoy enseñando a tallar madera. Ya tiene 10 años. Han pasado 2 años desde aquella cena dominical. Duerme toda la noche. Se ríe a carcajadas con las caricaturas. Tiene un mejor amigo llamado Mateo. Andan en bicicleta juntos y juegan hockey, no fútbol americano, porque Augusto le preguntó a su padre si podía jugar hockey y su padre le dijo que sí. A veces, a altas horas de la noche, después de que Augusto se duerme, Tobías y yo nos sentamos en mi porche trasero y no decimos nada. Solo escuchamos a los grillos. Y una noche del otoño pasado estiró el brazo, me puso la mano en el hombro y dijo: «Papá, gracias por todo. Por todos los años que no me lo dijiste y por la noche en que lo hiciste». No le dije nada de vuelta. Solo puse mi mano sobre la suya. La gente te va a mirar toda la vida y va a decidir qué eres basándose en el auto que manejas, en cómo te pones el suéter y en qué tan fuerte hablas en la cena. Déjalos, deja que decidan, deja que se equivoquen. Los que importan lo entenderán con el tiempo y los que no importan nunca lo sabrán, y eso está bien. Está perfectamente bien. Yo soy el hombre aburrido del Buick Café. También soy el hombre que hizo la llamada. Si te quedaste conmigo hasta el final de esta historia, quiero que sepas que te estoy agradecida. Dale al botón de me gusta si esto significa algo para ti y suscríbete a Venganza Gélida para que la próxima historia te encuentre. Cuéntame en los comentarios desde dónde nos estás escuchando esta noche. Y háblame, si quieres, de esa persona silenciosa de tu propia familia que nadie vio venir. Estaré leyendo. Cuídense unos a otros allá afuera, especialmente a los más pequeños. He pensado en ese domingo de octubre 1000 veces desde que ocurrió, y lo que más se me queda grabado no es la violencia, es el silencio que vino antes. Durante 3 años me senté frente a Quintín Vélez mientras insultaba a mi hijo, mientras menospreciaba a mi nieto, mientras bebía demasiado bourbons a las 3 de la tarde y me llamaba a arrastrar lápices en la casa de mi propia familia. Y cada una de esas veces elegí no responder. La gente me ha preguntado desde entonces, ¿fue debilidad? ¿Fue cobardía? No, fue algo que aprendí en 31 años de mirar números en papel. El hombre más ruidoso de la habitación casi siempre es el que tiene más miedo. Causa y efecto. Un hombre que necesita dominar a todos a su alrededor es un hombre que no cree que pueda ser amado sin ello. Y un hombre así, si le das el tiempo suficiente, siempre revelará quién es en realidad. Lo que quiero que te lleves de esta historia no es que yo sea muy inteligente o que tuviera influencias o que el sistema funcionara porque yo conocía los números de teléfono correctos. La verdad es que el sistema habría funcionado de todos modos. En ese comedor podría haber hecho la llamada. La parte difícil no era saber a quién llamar. La parte difícil era estar dispuesto a levantarse de la mesa mientras mi propio hijo se quedaba paralizado a mi lado. Esa es la parte que requiere valor.
Y el valor no es algo con lo que se nace. Es algo que construyes en silencio a lo largo de las décadas. Cada vez que eliges hacer lo correcto, por pequeño que sea, cuando nadie te está mirando. Ahora pienso mucho en la diferencia entre la fuerza y el ruido. Quintín tenía ruido. Tenía una voz fuerte, una camioneta grande, una casa enorme y 3 concesionarias con su nombre en el letrero. Pero cuando llegó el momento, cuando su vida realmente se puso a prueba, no tenía nada. Ningún amigo verdadero dio la cara por él. Ningún empleado defendió su integridad. Su propia esposa testificó en su contra. El ruido no es fuerza. La fuerza es el historial silencioso que construyes siendo una persona decente. La competencia callada que desarrollas en tu oficio y las relaciones profundas que cultivas con personas que seguirían respondiendo a tu llamada 20 años después de que te jubilaste. Pienso en mi hijo Tobías todos los días. Se está reconstruyendo, está unos 20 kilos más delgado que hace un año. Ahora se ríe a carcajadas. Juega a atrapar la pelota con Augusto en el jardín. Lo más difícil de perdonar para él, me dijo una vez, no es lo que hizo Quintín. Es el momento en que él mismo se volvió a sentar y tomó su tenedor. Le dije lo mismo que te diré a ti. La medida de un hombre no está en si se paraliza una vez. Está en si se levanta la siguiente vez. Cuida a los más pequeños. Diles a las personas silenciosas en tu vida que las ves. Y cuando llegue el momento, no desvíes la mirada.